Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Fundación Casa de México en España. El día de hoy para nosotros es un inmenso placer, un honor que nos visite uno de los autores más leídos en lengua española. No me puse a ver comparaciones, pero probablemente está a la altura de Cervantes sin ningún tipo de problema. Es decir, mucho, por cierto, pero estamos hablando de millones de libros. Así que, estimados amigos y amigas, a nombre de Fundación Casa de México en España y de su directora general, Jimena Caraza Campos, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro más reciente de Juan José Benítez, La cara oculta de México, en esta ocasión publicado por Ediciones Luciérnaga, bajo el sello del grupo editorial Planeta. Mejor conocido como JJ Benítez, el autor que nos acompaña esta tarde es toda una autoridad en temas que abordan hechos o eventos históricos, religiosos, espirituales y de misterio. Resultado de minuciosas investigaciones y de un estilo donde se unen el suspenso, la emoción y la intriga, sus libros han vendido millones de ejemplares alrededor del mundo y convierten a su autor en uno de los escritores más leídos en lengua española. Enigmas, leyendas y mitos han nutrido una producción editorial y audiovisual de casi 50 años, en donde se incluyen numerosos libros sobre el fenómeno OVNI, la serie de documentales Planeta Encantado o la monumental saga Caballo de Troya, que en la actualidad cuenta con 12 entregas y que ha proporcionado a nuestro invitado una importante proyección a nivel mundial. En su publicación más reciente, la inquietud y la curiosidad lo trasladaron a nuestro país, lugar que cobra un especial protagonismo en el libro La cara oculta de México. Lo que ustedes leerán en estas páginas comenzó en 1989, en Acámbaro y San Miguel de Allende, dos ciudades del estado de Guanajuato. En ellas, el autor descubrió un total de 35,000 estatuillas de barro cocido que representan dinosaurios, criaturas imposibles y extraños seres con manos y pies palmeados y lenguas bífidas. Intrigado, JJ Benítez comenzó la investigación que se detalla en el libro y que el día de hoy desvelaremos para todos ustedes. Muchísimas gracias al equipo de Grupo Planeta por pensar en nuestra institución y de esta manera compartir tan interesante novedad editorial. Gracias también a Lidia Díaz, editora de Ediciones Luciérnaga, y por supuesto a JJ Benítez, muchas gracias, por acompañarnos y por seguir invitándonos a indagar en lo inexplicable, lo desconocido y lo sobrenatural. Sean todos ustedes bienvenidos y que disfruten de esta maravillosa presentación. Buenas tardes, yo soy, como bien os ha dicho José Carlos, Lidia, editora del Grupo Planeta y sello Luciérnaga junto a mi compañera Antonio Ramiro, y estamos aquí esta tarde básicamente para presentar el último libro de JJ Benítez, como ya os he explicado, La cara oculta de México. Para mí es un honor compartir escenario con Juanjo. Nunca hubiese imaginado que podría estar sentada al lado de alguien como él, que representa lo que representa para el mundo de llamémosle lo oculto, lo más allá o lo que no sabemos. Me toca a mí recordaros que hay libros ahí fuera, por si no lo tenéis ya, y que Juanjo, después de la presentación, se quedará un ratito más para que podáis firmarlos. Quiero dar las gracias a Casa de México por acogernos, que en ningún momento ha dudado en cedernos este maravilloso espacio para hacer la presentación, a Juanjo por venir a Madrid, que sé que siempre es un viaje largo desde donde vive, y gracias también a ti, Inma, por todo, porque estamos todo el día arriba y abajo con un millón de cosas. Muchas gracias. Y dejo paso a Juanjo para que os explique lo que hay dentro de estas páginas, que realmente es, si más no, muy interesante y, aparte de interesante, intrigante. Así que os dejo con él para que os explique con la maravillosa presentación que ha traído todo lo que hay. Muy bien, muchas gracias. Y gracias por acudir de nuevo a una presentación que es bastante difícil de llevar a cabo. Hace ya unos años yo conocí a un magnífico investigador mexicano que está aquí presente, Toño Erazo,
y fue él el que me puso tras la pista de estas piedras grabadas que están repartidas pues, por diferentes lugares de la República Mexicana y fuera también del país. Yo recuerdo que Antonio, Toño, mientras hacíamos otra investigación sobre un humanoide mutilado que apareció en un pueblito de México, pues él me hablaba, ¿no? Me insistía, tienes que ver esas piedras grabadas. Y yo la verdad es que al principio no le hice mucho caso porque estaba obsesionado con ese caso. Y bueno, para el final, por supuesto, acudimos a la casa de una persona que tenía una serie de piedras grabadas. Y yo al principio, al ver aquello, me quedé muy sorprendido. Pensé que era un fraude. ¿Por qué? Porque son espléndidas. Hay unos relieves en unas lajas y en piedras y en supuestas urnas funerarias. Los relieves y las grabaciones son, repito, extraordinarios. Y pensé, bueno, esto es un fraude. Pero al poco me di cuenta, conforme seguimos investigando, de que no era ningún fraude. ¿Por qué? Bueno, hay una serie de dataciones que se hicieron ya hace tiempo por parte de laboratorios norteamericanos, de Alemania, de Rusia, de la Unión Soviética, ahora en España también. Hemos hecho ya en la Autónoma de Madrid, hemos hecho en el Centro Nacional de Radiación de Sevilla y siguen las investigaciones, no han terminado. Esas dataciones hablan de que esas piedras tienen una antigüedad aproximada de 8.000 años, 3.000 y pico años, siglo III, siglo XV. Bueno, claro, ante esto, lógicamente cualquier investigador se da cuenta de que no es un fraude. Es decir, alguien que ha estado grabando esas piedras hace 8.000 años, pues no es lógico, no es normal. También hay que decir que las investigaciones que se han hecho por parte de, por ejemplo, de los rusos y por parte nuestra también, esas grabaciones no tienen señales de herramientas. Esto es muy importante porque, lógicamente, cualquier escultor o alguien que graba una laja, una piedra, deja las señales de las herramientas, y eso es visible prácticamente casi con una lupa. En fin, todo este cúmulo de investigaciones y de aventuras y de experiencias en esa zona a mí me llevó a la conclusión de que, primero, las piedras son auténticas, aunque haya mucha gente por ahí que dice que son artesanía popular del pueblo mexicano, que sí que hacen, por supuesto que hacen unas tallas muy bonitas y que las venden, pero no de este tipo. Yo no he visto jamás en mis viajes a México ninguna artesanía que controle seres de grandes cráneos, seres no humanos con ojos enormes, al lado de naves que están volando y al lado de nativos. Todo eso jamás lo he visto. Y además Toño y yo en muchas ocasiones lo hemos hablado, no hemos podido localizar a los artesanos que supuestamente están grabando estas piedras. Lo lógico es que si fuera, tendría que ser un equipo entero de artesanos, trabajando día y noche, porque son, vamos, más o menos hemos calculado, entre todas las que se han localizado, las que se han vendido, lamentablemente, pues, y las figurillas de barro de Acámbaro, puede rondar las 60.000 piezas. Como ustedes comprenderán, una de ellas, ahora la vamos a ver, la que yo llamo La Pareja, que es una escultura de 1,80 m y algo y casi 1 tonelada de peso. Para hacer eso en mármol blanco, pues se necesitarían como poco 2 años. ¿Para qué? Para sepultarla en una cueva, sacarla y venderla. No tiene mucho sentido. Además,
En este caso de la pareja, pues tuvimos la fortuna de que la persona que la custodia nos permitiera extraer una parte pequeñita del cuello, una de las piedras que tiene en el cuello. Lo llevamos a analizar al laboratorio sin decir de dónde procedía, y el laboratorio de termoluminiscencia de la Universidad de Madrid, de la Autónoma, nos proporcionó una antigüedad de 1800 años, más o menos 20-22, es decir, siglo III. Como ustedes comprenderán, toda la teoría de que son artesanos locales los que llevan a cabo esta producción se cayó por los suelos. Es decir, no hay, que se sepa, nadie del siglo III que haya estado esculpiendo esta figura para venderla en el siglo XX, en el siglo XXI. O sea, es que es ridículo, es decir. Y he escuchado comentarios muy ácidos y muy estúpidos sobre el particular, tanto de supuestos especialistas e investigadores como de programas también de televisión aquí en España. Bueno, yo creo que lo mejor sería que fuéramos viendo las imágenes, comentándolas, y por supuesto si ustedes tienen alguna pregunta, pues cuando terminemos la exposición, pues hablamos de lo que les parezca bien. Bueno, vamos a empezar por Acámbaro. Estos son los sótanos del Museo de Acámbaro. Todas esas cajas contienen figurillas de barro rotas. Según calculamos, pues puede haber del orden de 30 y tantas mil figuras rotas que no se pueden recomponer, pues porque el ayuntamiento, las autoridades locales no tienen el dinero necesario para hacerlo. Vamos a ver otra. Estas son algunas de las figuritas de las 5.000, si no recuerdo mal, que se exponen en el museo actual que hay en Acámbaro. Son figuras de imágenes de señores, de señoras desconocidos, imposibles, y bueno, a mí me llama mucho la atención que es un pulpo, o un hombre pulpo, pero hay decenas, cientos de imágenes de barro cocido de todos los tamaños, con sobre todo dinosaurios que no están catalogados, que no son conocidos. Esto inmediatamente, claro, nos puede transportar a hace 66 millones de años. Pero ¿quién existía hace 66 millones de años que pudiera haber conocido esos dinosaurios desconocidos? Esto, como imaginarán, pues nos lleva muy lejos, ¿no? Pero bueno, ahí está. No la he puesto porque hablásemos de dinosaurios. ¿Cómo? Que no la he puesto porque hablásemos de dinosaurios esta, Este es uno de los dinosaurios conocidos. Bueno, y aquí tenemos algunas de las muchísimas imágenes con seres que tienen 3 dedos en las manos y en los pies y que no sabemos qué significan, honradamente. O sea, podemos especular, pero a ciencia cierta no sabemos. El hombre pulpo que hemos visto antes también, vamos a ver otra, un hombre cabalgando sobre un dinosaurio. Esto me llevó inmediatamente a pensar en las piedras grabadas de Ica en Perú. Allí hay muchas imágenes, no como esto, sino grabadas en piedras, donde aparecen individuos con 3 y 4 dedos en las manos que cabalgan sobre pájaros mecánicos, sobre dinosaurios, en fin. Y que tampoco la ciencia, vamos a adelantarlo ya, la ciencia no lo acepta. La arqueología oficial, con los que yo he hablado en muchas ocasiones, no lo aceptan, y no lo aceptan sencillamente porque no consideran el fenómeno extraterrestre o el fenómeno ovni como algo real, sino como una mentira, como una falsedad. Y cuando les hablas de las dataciones, pues miran a otro lado. Más figuritas de las que hay en el museo, son, ya digo, unas 5.000 calculamos las que están expuestas. Y ahora ya pasamos a las piedras grabadas. Aquí pueden observar una de ellas,
a mí me llamó mucho la atención cuando ya supe de las dataciones, de que hay una antigüedad para algunas piedras de 8.000 años, 3.000 años, etc. Me llamó mucho la atención el hecho de que aparezca aquí una imagen. Me parece que no funciona. Sí, debería. Tienes que apretar. Esa imagen que ven ustedes a la derecha de la Virgen de Guadalupe, rodeado de seres no humanos con grandes cráneos, con ojos enormes, con naves que están por todas partes. Bueno, pues esto a mí me llamó mucho la atención, Antonio también, y al principio, en un primer momento, volvió la idea de que fuera una falsificación. Pero claro, repito, las dataciones te dan una antigüedad enorme, ¿no? 8.000 años, 3.590 años, 2.800 años, bueno, en fin, hay de todos los tipos. Funciona, pero sobre la pantalla de funciona sobre el medio. ¿Perdón? Te digo que funciona sobre, sí, por ejemplo, sobre mí, pero no funciona sobre la... Se ve muy poquito, ¿ves que se ve? Sí. Ok, mira, hay que intentar. Bueno, entonces, ¿qué podía significar esto? Pues no lo sabemos. Pasa Aquí está. Sí. Pensando si esa antigüedad está especificada ya en esos miles de años, lo primero que pensamos es si esto no podría ser una profecía, entre comillas. Alguien que ha sido capaz de labrar esto hace 8.000 años, por ejemplo, o hace 3.000 años, me da igual, tenía que saber que en 1531 se iba a producir en diciembre una serie de apariciones al famoso indio Juan Diego en México por parte de una niña. Nunca habló de una virgen, de una niña muy bonita que se le presentó en varias ocasiones y bueno, le pidió que se hiciera allí un santuario. El obispo español, Fray Juan de Zumárraga, dijo que no, que le trajera una prueba. Y este hombre, pues efectivamente volvió, en el camino se le volvió a aparecer esa niña y le dijo que cortara unas rosas. Diciembre, en México, en esa zona hace frío y es difícil que haya rosas. Pero había rosas, las cortó, las colocó sobre su poncho, sobre la tilma y se las presentó al obispo. En ese momento, cuando él suelta las rosas rojas de Castilla, se le presenta a la gente que estaba allí en el palacio sobre la tilma una figura, una imagen que no tiene nada que ver con la Virgen de Guadalupe que se venera ahora en México. Era una imagen mucho más, para mí, mucho más bonita, mucho más sencilla. No tenía el ángel que ven aquí en los pies, y tampoco la luna, ni los rayos que salen del cuerpo. Todo eso llega un tiempo después, cuando la Iglesia Católica decide retocar la imagen y la pinta. Y aparece actualmente con una luna en los pies, con un ángel, etc. La cuestión es, si esto tiene 8.000 años o 3.000, el que lo grabó sabía lo que iba a ocurrir, sabía que la Iglesia, o quien fuera, lo iba a pintar, iba a hacer una serie de añadidos que no corresponden a la imagen original. Por tanto, la idea es que esto, tanto el ángel que está a los pies, como la luna, como los rayos que hay alrededor, estaríamos hablando de una profecía, de alguien que está anunciando lo que va a pasar. Si esto es así, tendríamos que pensar en otras muchas piedras grabadas donde aparecen elementos que no sabemos lo que significan. Por ejemplo, las sirenas. Les adelanto naturalmente que la investigación sigue en marcha, es decir, no se ha terminado, hay mucho por hacer. Y ojalá la universidad y ojalá la ciencia pudieran entrar a investigar todo esto, pero lamentablemente no creo que sea así. Bueno, este es el típico ser que aparece en muchísimas de las piedras, ser que no es aparentemente humano, con unos ojos sin pupilas,
grandes, enormes, tal y como nos cuentan en las investigaciones actuales que hacemos sobre el fenómeno ovni, tal y como nos cuentan los testigos, que son muchos de los tripulantes, no todos son iguales, pero hay muchos que tienen un enorme cráneo, como este. De ahí probablemente viene esa tradición muy antigua de los pueblos mesoamericanos, sobre todo, de entablillar los cráneos de los bebés, de los niños, para alargarlos y parecerse de alguna manera a lo que ellos ya habían visto. Hay casos, muchos casos, de seres que descienden de las naves y que los testigos los describen como individuos con cráneos muy apepinados, que es lo que estamos viendo aquí, constantemente. En todas o casi todas las piedras que yo he podido comprobar, los seres que aparecen, que no son evidentemente humanos, tienen este aspecto físico. Esta es otra talla, parecida a la pareja, que vamos a ver un poco más adelante, en la que otro individuo, no humano, evidentemente, pues está siendo abrazado por una indígena. Esto nos llevará también muy lejos, porque nos está transmitiendo, creo yo, nos está transmitiendo un mensaje. Estos seres, estas civilizaciones se mezclaron sin lugar a dudas con los naturales, y probablemente cuando se marcharon, cuando se despidieron, pues seguramente provocó esa despedida muchas imágenes parecidas a esta, es decir, de la India que se abraza a la persona a la que ama. Bueno, y aquí empieza una enorme cantidad de piedras grabadas, de hachas, de colgantes, en fin, de todo tipo, donde hay grabaciones muy claras. Aquí en lo alto, pues una nave que está lanzando algo que parece luz hacia el suelo. A la derecha, un ser no humano, con el cráneo apepinado, aquí más naves, y a la izquierda, un natural, un individuo que no sabemos a qué tipo de civilización podía pertenecer, con un bebé no humano en las manos. Y abajo pues tenemos a otro ser no humano que está aparentemente adorando a alguien. No sabemos si a esta criatura, una criatura local en la Tierra. Esta imagen, esta escena, está muy repetida, muy repetidas. Tampoco sabemos el significado, no les voy a engañar. Es decir, puede haber muchas especulaciones, muchas teorías, pero no sabemos qué representa. Es decir, evidentemente este individuo de la derecha está hablando. Esa parte que se ve aquí significa seguramente que está hablando o cantando, no sabemos. Y este ser está con un ser indígena, está con un ser no humano, que no sabemos si lo está recibiendo o qué. Ahí nos quedamos. Pero fíjense qué interesante, si estas piedras han sido grabadas en diferentes momentos de la historia, probablemente por ellos, no por los naturales, eso quiere decir que estas civilizaciones han descendido en diferentes momentos de la historia, en este caso en el territorio mexicano, y se han mezclado con los naturales, y seguramente les han enseñado muchas cosas. Yo siempre pongo el ejemplo de los mayas y de los aztecas, que conocían el tiempo invertido, por ejemplo, por la Tierra en un periodo de revolución anual, o el tiempo de revolución anual de Venus. ¿Cómo es posible si no tenían los elementos ni los aparatos necesarios para poder saber eso? ¿Cómo lo sabían? Pues la conclusión es muy elemental. En esos contactos de estas civilizaciones con estos naturales, seguramente les enseñaron muchas cosas, entre otras el tiempo de traslación de Venus o del tiempo de traslación de la Tierra. Bueno, siguen las imágenes. Aquí ya quedamos también desconcertados porque, como ustedes pueden ver,
pues hay una especie de astronauta no humano dentro de una cápsula que, bueno, pues nos hizo pensar, a mí me hizo pensar la posibilidad también, de nuevo, de que fuera un cohete. Pero las dataciones no dicen eso. Y en la parte de arriba, pues hay algo también muy extraño que no hemos podido averiguar qué es. Un mundo, no se sabe si el Sol, y un meteorito que va avanzando hacia él. ¿Bien? Y luego empiezan a aparecer en muchas piedras un lenguaje, unos símbolos, como los que aparecen aquí a la izquierda, y tampoco, y abajo, en la parte inferior de la piedra, todos estos símbolos se supone que pueden representar un idioma, un lenguaje. No sabemos en absoluto de qué se trata. Por eso yo estoy muy empeñado en la universidad, entre a colaborar, a investigar, a ver qué descubre. No lo he conseguido todavía. Más. Otra especie de ángel con una escafandra que aparentemente procede de esa nave que está arriba y que presenta un bebé, una criatura, un niño de aspecto no humano. Tampoco sabemos qué significa. No tenemos, yo al menos no tengo idea. Y luego aquí son ya dibujos de las grabaciones que aparecen en las piedras para su mejor comprensión. Hay bastantes casos de supuestas cápsulas pilotadas por individuos no humanos. A veces sí son humanos, pero bueno. Yo no tengo palabras. Si esto es auténtico, nos están diciendo, repito, que bajaron, que descendieron en diferentes momentos de la historia de México. Y eso ha pasado no solamente en México, no con piedras grabadas, como el tema de Ica en Perú, sino, por ejemplo, en las pinturas rupestres que están repartidas por todo el mundo. Hay infinidad de imágenes, de figuras que podrían corresponder a esto mismo, es decir, civilizaciones que han bajado en ese momento al sur de Argelia, en el Tassili Nayer, y bueno, pues ellos mismos se han pintado a sí mismos, no los naturales, como mucha gente piensa. La gente cree, sí, pues bajaron en Argelia o en Utah o en la India o en Australia y lo que vieron lo pintaron. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque para que una persona pueda pintar una cremallera, tiene que tener un sentido claro de para qué sirve una cremallera. Si no, probablemente pintará una raya o no pintará nada. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, en Tassili. Los trajes hinchados con escafandras presentan los cierres de las escafandras con una minuciosidad increíble. Eso me lleva a pensar lo que les comentaba antes, que fueron ellos mismos, estos seres no humanos, los que se autorretrataron. En la pigmentación de las pinturas rupestres de Tassili, una universidad italiana que afortunadamente entró a investigar los pigmentos, se dio cuenta de que había un elemento que solamente existe en la leche y que sirve de aglutinante para la pintura. Pero claro, esas pinturas de Tassili tienen entre 8 y 14.000 años de antigüedad. En aquella época los naturales de la meseta de Tassili no tenían idea de cómo extraer ese elemento de la leche, la caseína. Tuvo que ser alguien con la capacidad técnica y con un laboratorio como para sacar y extraer ese elemento de la leche. Otra explicación, otra razón más para pensar que esas pinturas rupestres o estas piedras grabadas han sido hechas por seres no humanos y depositadas aquí, quizá como un testimonio que a la larga sería descubierto, como así ha sido. Bueno, pues más imágenes sacadas, desarrollos sacadas de las piedras, donde aparecen individuos con esos bebés en las manos,
que no sabemos para qué ni por qué, y gente que habla, gente que dialoga con este individuo que aparece aquí en esta nave, que sale de la nave y que no sabemos de qué están hablando. Y abajo un tema también muy interesante, un ser no humano al que le están extrayendo el corazón. Y lo está haciendo un nativo. Aparentemente es un nativo, esto no funciona, pero bueno. Eso me llevó a mí a consultar los códices mexicanos, y en uno de ellos se habla de cómo los aztecas, cuando emigran de la zona posiblemente sur de Estados Unidos a México en el siglo XII, su dios, el dios que los guiaba, Huitzilopochtli, en forma de serpiente emplumada en ocasiones, pues además de guiarlos, de guiar al pueblo hasta su destino final, les enseñaba cómo debían a los esclavos o a los prisioneros de guerra, cómo les debían abrir el pecho y sacarles el corazón y ofrecérselo al sol o a él mismo. No es un invento humano. Si ese códice es cierto, y yo pienso así, son esas propias civilizaciones las que les enseñan, civilizaciones no humanas, las que les enseñan a abrir el pecho de las víctimas, de los esclavos, de los prisioneros de guerra. No al revés. Luego se quedó la costumbre entre los aztecas y otros pueblos mexicanos, pero el origen probablemente está en estas piedras y en ese códice en el que se habla de esto. Más imágenes increíbles, asombrosas, de astronautas metidos en cápsulas. Vamos a ver. Y hay aquí también en las piedras una enorme cantidad de imágenes de naves volando, aterrizadas en paralelo con los individuos, en todas las formas que podáis imaginar, y algunas, bueno, pues están aquí en los dibujos desarrolladas. Yo recuerdo que había, las piedras que yo pude llegar a ver, podría haber entre 30 y 40 tipos de naves diferentes. Naves que hoy, en la investigación OVNI actual, pues coinciden con muchas de estas. Otro individuo, aparentemente no humano, con una escafandra, con algo en las manos que no sabemos qué es. Y otro individuo aquí que tampoco sabemos qué representa. En fin, es un irritante misterio. Irritante porque a mí me gustaría averiguar qué es lo que nos están transmitiendo, pero es muy, muy difícil. Y el planeta Saturno, que se repite con bastante frecuencia, tanto en las hachas como en los bastones, como en las piedras. Fíjense que Saturno, pues, hace 8.000 años era muy difícil, o 3.000 años muy difícil que la gente supiera qué era Saturno. Porque Saturno se ha podido fotografiar con sus anillos hace relativamente poco, con las ondas espaciales que hemos enviado. Bueno, esta es una pipa que se desenterró cuando Toño Erazo y yo íbamos por uno de los lugares donde supuestamente se sacan las piedras con unos peones y estuvieron escarbando y efectivamente salió esta pipa de barro cocido. Suponemos que una pipa ceremonial. La llevamos a investigar, a datar, y si no recuerdo mal era del siglo XVI, perdón, 1530 y tantos. Esto fue observado por nosotros, personalmente. Estaba a unos 20 centímetros de profundidad y el chico que lo sacó pues, se apresuró a enseñarnos. Bueno, pues más piedras grabadas, en este caso con dos hachas o dos lanzas que tienen unos símbolos en las varas y que tampoco hemos podido descifrar. Yo he estudiado a fondo esos símbolos y he encontrado un poco, no mucho, un poco de cierto parecido con el bereber antiguo. El bereber antiguo, para no hacerles larga la película,
es el lenguaje que se presenta en las pinturas rupestres del Tassili Nayer en Argelia, y que suponemos, solamente suponemos, que es un lenguaje, un idioma desarrollado por esos seres, esas civilizaciones que descendieron en Argelia hace 8 o 14.000 años. Un lenguaje, fíjense si nos puede llevar esto lejos, que coincidiría con lo recibido por Moisés en el Sinaí. Un lenguaje que coincidiría con lo recibido por Moisés en el Sinaí. Ya pueden ustedes imaginar en qué estoy pensando, claro, en las guerras de Yahvé, con una historia terrible en la que, por supuesto, Yahvé no era Dios, por lo menos desde mi punto de vista. Este es el Centro de Aceleradores de Sevilla, donde hemos llevado varias muestras, donde todavía hay algunas por recoger, en los laboratorios analizan el carbono 14, y bueno, pues estamos a la espera de nuevas investigaciones, de nuevas muestras. Por eso les decía al principio que la investigación no está cerrada, está recién abierta, supongo. Más seres no humanos en grabaciones. Este es el momento de la extracción de la pipa que hemos visto antes. Naves, como las investigamos en la actualidad, cuando los testigos nos hablan de que han visto tal nave y los tripulantes, son muy, muy parecidas a estas. Supuestas urnas funerarias, pero con forma de ovni, con forma de nave. Muy elaboradas, con mucho peso, muy bien trabajadas. Y este es otro tema que yo lo apuntaba al principio. Estas civilizaciones no humanas, cuando han descendido en la Tierra, donde sea, en este caso en México, pues se han podido cruzar con los naturales. ¿Y qué ocurre? Aquí tienen ustedes un ejemplo de una natural, de una indígena, que está dando a luz un ser no humano, o aparentemente no humano. Bueno, y esta es la pareja famosa, que para mí es una de las piezas más impresionantes que yo he podido observar allí en estos viajes que llevo haciendo desde el año 19. Esta pieza pesa aproximadamente 1000 kilos, mármol blanco, tiene una enorme cantidad de tatuajes o de símbolos por la parte trasera y la parte delantera, tiene 4 dedos en cada pie y evidentemente es un individuo no humano que muestra un aspecto pues no muy contento, y que coincide con el hecho de que la India, que lo está abrazando y mirando a cámara, pues aparentemente nos esté diciendo que es una despedida. Algo que yo ya había visto en las pinturas rupestres, repito, de Tassili, donde un individuo está entrando en una nave, en una trampilla de una nave, y una señora embarazada se está despidiendo de él. Bueno, vamos a ver. Este es otro ejemplo de lo que les estoy diciendo. Más claro, agua. Claro, a mí me resulta interesante pensar, bueno, ¿y por qué? Pues miren, pueden ser por 2 razones. Una, para mejorar la raza desde el punto de vista genético. Y 2, pues porque las mujeres, las hijas de los hombres, eran muy atractivas para estos seres, tal y como menciona la Biblia. O sea que no nos tenemos que extrañar de algo como esto. Y más bebés no humanos, alguien se lo entrega a él o él lo entrega al otro, no está claro. Y una nave en lo alto. De nuevo la extracción del corazón, en este caso de un ser no humano. Aquí lo vemos como le extrae y lo hace un nativo. Se supone que es un nativo.
las naves arriba y esos símbolos que no sabemos, repito, qué significan, y Saturno de nuevo. Saturno se repite mucho, no sabemos por qué. Y aquí pues otro individuo con alas, más signos. Claro, algunas personas, algunos estúpidos, dicen que esto es fabricado por la artesanía local y que la venden a los turistas. Es absolutamente falso. Repito, yo no he visto nunca en los viajes que he podido hacer a las ciudades mexicanas a los artesanos haciendo ese tipo de figuras. Hacen otro tipo de figuras muy bonitas, pero que no tienen nada que ver con seres no humanos, nada que ver con naves, nada que ver con extracción del corazón de los prisioneros. Esta es otra hacha en la que pueden ustedes ver pues, símbolos realmente extraños. Una nave, un ser que baja supuestamente en un haz de luz. Miles de piezas, miles. Más seres no humanos de grandes ojos, de enormes cráneos, tampoco sabemos qué significa. 4 dedos en las manos. No funciona esto. Sí. Vamos a ver. Un nativo o una nativa que tiene un ser no humano en los brazos. Tampoco sabemos. Esta colección pertenecía a un ciudadano de Acámbaro, Heriberto Silva, que llegó a coleccionar una importante e interesantísima colección de tanto de piedras grabadas como de figuras de barro, extraídas todas en esa misma zona del estado de Michoacán, en diferentes lugares, en diferentes puntos. También piedras, ¿no? Estas de aquí. ¿Perdón? Que tienen piedras, ¿no? También en los laterales. Sí, incluso hay gemas, en algunas de las tallas aparecen gemas, piedras preciosas también. Aquí tiene otra figura de un nativo con un ser no humano en los brazos, no sabemos si vivo o muerto. Con un peso de 100 kilos. Otra de las supuestas urnas funerarias con una nave en la parte de arriba. Más naves, más seres no humanos, sirenas. No tenemos idea, yo al menos no la tengo, de por qué representan sirenas en muchas de las piezas. Otra de las urnas funerarias en las que aparecen 2 seres sentados en la parte de arriba y la urna tiene forma de nave, ¿no? Es muy frecuente. Un calendario que no sabemos qué significa, no tiene parecido con el azteca, aunque parezca, no. Y luego pues sirenas de nuevo y seres que están, no sabemos si adorando a esa imagen de la Virgen de Guadalupe. Más sirenas, más seres no humanos. Y esta es una de las piedras que a mí más me llamó la atención al principio. Es una laja de esta altura más o menos, donde aparece una nave con mucha claridad, un ser no humano recibiendo o aceptando o entregando algo que no hemos podido identificar en el centro a un nativo, y abajo una pirámide típica de México. Más urnas funerarias con seres en la parte de arriba abrazando una esfera verde misteriosa que tampoco sabemos qué significa. Bueno, pues más o menos esta es una pequeña representación de lo que hemos visto en esos viajes a México, de lo que hay y lamentablemente de lo que se ha vendido y probablemente se ha perdido. Esta gente extrae las piedras, las extrae de esa zona enorme de Michoacán, de diferentes puntos, y generalmente las venden.
Y eso digo lamentablemente porque nos impide poder estudiarlas, poder verificar una serie de... Es muy complicado. Y para colmo, repito, pues la arqueología oficial sigue la política de la destrucción. Eso es falso y no existe. Y cuando les hablamos de las dataciones, no lo aceptan. No existe, eso es falso. Bueno. Si queréis hacer preguntas, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre este tema o sobre lo que quieran? ¿Tenéis, Miriam, podéis ayudar con eso? Vamos a pasar el micro, un segundo, por favor. Perdón, esta este cabello y ahora le paso el micro. Muchas gracias por la presentación. Me he quedado impresionado con lo que ha mostrado el profesor Benítez. Y tengo una pregunta que tiene tres patas. Una, ¿qué pudo pasar para que saliesen corriendo esos visitantes? Dos, todos se fueron, algunos se quedaron. Y tres, aquellos descendientes deberían de tener unas características genéticas morfológicas suficientemente diferentes como para que pudiesen ser reconocidos hoy en día. ¿Usted sabe qué podría o quiénes podrían ser? Muchas gracias. No podemos saberlo salvo que la ciencia intervenga y se ponga a trabajar en algo casi imposible. Imagínense intentar localizar un perfil genético diferente del habitual, en este caso en México. ¿Cómo hacerlo? Es decir, son millones de personas, que es muy, muy difícil, muy complicado, y sobre todo porque la ciencia no quiere saber nada del tema. Entonces, eso es prácticamente inviable, de momento. ¿Por qué se fueron? Pues no lo sabemos. Pero evidentemente estuvieron ahí, como han estado en otros muchos lugares. Es decir, si ustedes contemplan las pinturas rupestres del norte de Australia, los que llaman sin boca, te quedas asombrado. Y si vas a Utah, en Estados Unidos, exactamente igual. Es decir, han estado por todas partes, están por todas partes, creo yo. Pero bueno, supongo que tendrían sus trabajos, sus misiones, y lo que sea. Permanecieron durante un tiempo en un lugar concreto, les enseñaron o no, y dejaron grabadas las piedras, porque no son, desde mi punto de vista, no son piezas que estén grabadas por los naturales. No hay señales de herramientas. En ese momento, hace miles de años, dudo mucho que hubiera nadie con la capacidad artesanal de crear eso.